haber cimentado las bases fundamentales de lo que es la relación con fe y razón en el contexto medieval, vamos a dar por concluido o por terminado este tema. Yo sé que quedan muchas preguntas todavía, quedan muchas dudas. Lo invito a mi estudiante a que lea, a que investigue, a que profundice, a que consulte en otras fuentes desde su saber y entender. Me agrada que se haya quedado algunos argumentos, algunas ideas para sustentar y defender la existencia de Dios, no solamente desde el acto de fe, desde el hecho teológico, sino desde el acto filosófico, es decir, apoyado en la razón. Y que a partir de allí sea posible argumentar algunas ideas fuertes que sostengan nuestro modo de creer y nuestro modo de pensar y de practicar nuestra fe cristiana. Si bien es cierto, nuestra institución es católica, cristiana, y nuestra filosofía pues también va enfocada a este hecho pedagógico. Cerrando entonces la Edad Media, vamos a dar un giro, vamos a dar un paso enorme a la modernidad, y lo haremos en un primer momento con una época llamada el Renacimiento. Después miraremos otros espacios como el siglo de las luces, la revolución científica, hechos más concretos más adelante. De modo que algo característico, ya para dejar claro de entrada, es que en la modernidad el objeto de estudio, la centralidad, ya no va a ser Dios. Y allí cito, entre comillas, una frase muy común de Guillermo Federico Nietzsche, que de alguna manera también Carlos Marx comulga con esta misma idea, pero de otra manera. Nietzsche habla de que Dios ha muerto. Esto para decir, en términos filosóficos, que el hombre moderno por excelencia supera la idea de Dios. Recordemos que en el contexto medieval todo giraba en torno a Dios. Fue una época exclusivamente teocéntrica, Dios como el centro y la medida de todas las cosas. Para la modernidad nos vamos a situar ante el tercer enigma o ante el tercer problema de la filosofía, que es la antropología. Es decir, esta belleza que tengo acá, el hombre se constituye como el centro y la medida de todas las cosas. Ya se superó el cosmocentrismo en el periodo griego, entre comillas. Ya se superó la idea de Dios en términos medievales, entre comillas. Nietzsche ha muerto. Marx diría: la religión es el opio del pueblo. Es decir, tanta maldad, tantos daños que le hizo la religión católica en el contexto medieval es suficiente para que el hombre supere eso y renazca, es decir, vuelva a nacer a su mundo, y ese es el renacimiento. Desde un ángulo crítico, ¿no? Porque si lo vemos en términos históricos, lo positivo que le aportó la religión cristiana y católica al mundo en la Edad Media, pues es abundante más que lo negativo. Claro que hubo errores, hay que reconocerlos, pero nos quedamos con las cosas positivas. De modo que de aquí en adelante nuestra reflexión va a girar en torno al hombre, y con él otros elementos como la revolución científica, como la revolución industrial, el siglo de las luces, donde la razón se pone como el centro para explicar los fenómenos. Ya la fe queda a un lado nuevamente. Vamos a reflexionar sobre la conceptualización, sobre la existencia del hombre. Algo histórico y trascendental en este punto fue la Reforma Protestante, aquella división que hubo entre Martín Lutero, Calvino y Enrique VIII frente a la Iglesia Católica Romana, y pues crear una división aparte de Alemania y de Inglaterra. Preguntas de orientación para desarrollar esta reflexión: ¿qué es el antropocentrismo? ¿Qué es el humanismo, que viene asociado con la misma idea del hombre? ¿En qué lugares se desarrolló el Renacimiento? Es decir, en hechos concretos. ¿Qué es la Reforma Protestante? Y quinto, ¿qué es la Revolución Científica? Son las preguntas que quedan abiertas, y espero que en esta reflexión que les voy a suscitar sea posible hacer una aproximación a algunas respuestas, que en otros espacios no trabajaremos para seguir profundizando sobre esta temática. Bueno, esquema gráfico. El Renacimiento entonces posee una serie de elementos y características muy concretas, y es que la centralidad va a ser exclusivamente
el ser humano. Es decir, se supera la idea de Dios. Bien lo decía, es una época concretamente antropocéntrica, el hombre como centro de todo y ya no teocéntrica. Ya Dios ha sido superado, Dios ha muerto, diría Nietzsche. Y lo van a manifestar a través de una serie de elementos, una serie de ilustraciones, una serie de disciplinas. Esta manera de querer interpretar el hombre o de querer explicar ese humanismo, como bien pueden ser la filosofía, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, la comedia, la poesía, el teatro, etcétera, etcétera. Es decir, hacen uso de una serie de expresiones artísticas que algunas vienen desde la antigüedad para explicar y contextualizar el humanismo, es decir, el problema del hombre. Y este se va a argumentar, se va a contextualizar ya no desde el acto de fe, ya no desde el hecho religioso ni teológico, porque Dios ha muerto. Ha sido superada esa visión teocéntrica. Aquí, el elemento que se va a usar para explicar toda la antropología, todo el antropocentrismo es la razón, por exclusividad. De aquí viene el siglo de las luces. Quiere decir que la razón, que es la luz principal en el hombre y en el mundo, es la que se sitúa como el punto de partida para argumentar, para hacer hermenéutica, para explicar y para interpretar cada uno de los problemas, cada uno de los fenómenos, y en este momento pues el hombre. Y se caracteriza esta época por despertar nuevamente el espíritu de la curiosidad, el espíritu de la pregunta, el espíritu de querer saber, el espíritu de querer interpretar, de ir más allá del acontecer. Se habla de renacimiento porque, entre comillas, en la Edad Media el hombre estaba muerto, una época oscura, en donde no podía el ser humano pensar con el libre albedrío, es decir, no podía explotar su luz, es decir, la razón. No había curiosidad, porque todo giraba en torno al cristianismo y a su Dios. No se podía pensar en otra cosa, ni hacer ciencia, ni hacer otro tipo de academia que no fuera en torno al cristianismo y a su Dios. Y aquí en esta época, pues bueno, maravilloso, porque el hombre va de verdad a renacer, va a volver a la vida después de esa esclavitud, de esa manera como estaba encerrado, como estaba ahí reducido en la cristiandad. Y el renacimiento va a usar una serie de medios de difusión. Ya les hablaba de algunos como son las artes, les hablaba de la pintura, escultura, música, arquitectura, pero con Gutenberg viene a nacer la imprenta, y con esta se van a empezar a difundir las ideas, los pensamientos, las teorías que se escriban. Antes de la modernidad, en la Edad Media, la educación estaba reservada y era exclusivamente de la alta burocracia y del clero, pero lo que era desde los artesanos, el proletariado, ellos no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a las academias. En aquel momento medieval pues eran las catedralicias, los conventos, los monasterios, donde se impartían estudios de literatura, de letras, de teología, de filosofía. De modo que ya para el siglo XVII, con Juan Amos Comenius, el padre de la educación, el padre de la pedagogía, se va a desarrollar las primeras escuelas, el contexto italiano, español, francés, inglés, alemán, para que todos los seres humanos accedan o tengan la posibilidad de la educación, no como un derecho, el derecho viene después, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya para la modernidad. Pero ya se empezaban a suscitar las primeras bases de una escuela que no la había en la Edad Media, y una escuela pensada y diseñada para todos. Y la imprenta, las academias, van a ser las grandes aliadas para que todo el cosmos, para que los ciudadanos de
del mundo, por decirlo así, tengan la posibilidad de acceder a aquella realidad que no conocían en el contexto medieval y por la cual eran engañados por la ignorancia y que fueron reducidos por los apologistas, es decir, usaron la filosofía para difundir las ideas del cristianismo, y que fue una época también muy dogmática, es decir, se creía por creer, pero no había las bases fundamentales por las cuales se creían, al menos para poder dudar o confrontar. Y quien lo hacía pues era llevado a la guillotina, llevado a la hoguera, lo tomaba la Inquisición, que era un tribunal de la iglesia reservado a la orden de predicadores o los dominicos, y ellos, como unos jueces y magistrados, penalizaban a aquellos que se dedicaran o que tuvieran la intención de desafiar al cristianismo. Entonces Gutenberg, con la imprenta, va a suscitar la posibilidad que las ideas escritas van a empezar a ser difundidas para aquellos que desconocían, y pues por ende en esas ideas ya pues, debían ser leídas mediante un proceso de acercamiento a la lectura que antes no se conocía. Tenemos aquí la revolución, por ejemplo, de Martín Lutero, un sacerdote agustiniano que se retiró de la iglesia católica, la iglesia de Roma, y dijo: yo no me aguanto más, yo no continúo con esta iglesia, porque más que ser un sistema religioso proveniente de Dios, según el espíritu de la Biblia, es un sistema político. Y él empieza a escribir una serie de tesis donde él argumenta por qué no está de acuerdo para continuar con la iglesia católica como institución. Y bueno, ahí dice que Cristo no está presente en la Eucaristía, que a la Virgen no se le debe honrar tanta reverencia, que Dios no está presente en los objetos como las imágenes, cuestiona el celibato en la vida sacerdotal, y dice que la fuente común de la cual debe beber el cristiano es la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia. Bueno, estas ideas, y fue el primero en tomar la Biblia de la Vulgata, es decir, de la escritura latina, del latín, que había sido pues, el medio de comunicación y de difusión en el contexto medieval, porque era la lengua, o sigue siendo la lengua oficial todavía de la Iglesia Católica, además porque era casi el único lenguaje que se hablaba en aquel momento y que se escribía, y que quien accedía al latín era alguien de la alta burocracia o del clero. Entonces Martín Lutero ve esto como un acto de discriminación, porque era reservado para unos pocos, como el caso de la lectura de la Biblia. Y Martín Lutero lo que hace es tomar la Vulgata, se habla así, la primera Biblia que se escribió del griego, del hebreo y del arameo al latín, en una lengua vulgar, y Lutero lo que lo hace es tomar esa lengua vulgar, lengua latina, que así se conoce, y la escribe por primera vez en otro idioma que no haya sido el de los clásicos, y ese idioma va a ser el alemán. Ya con escrita en alemán, pues ya va a tener un acceso a personas que supiesen hablar y leer alemán, y por ese cambio que se hizo, pues ya se empezó a traducir en otras lenguas, y hoy por hoy la tenemos en castellano, en inglés, en portugués, en holandés, gracias a esa iniciativa de Lutero, que en el momento fue crucial para la reforma protestante y el movimiento que dividió la iglesia, claro, pero que hoy por hoy la Iglesia Católica agradece de alguna manera, y estuve de acuerdo con algunas tesis de Lutero. Eso le permitió a la Iglesia un poco sacudirse y desacomodarse de ese mundo burocrático. De Lutero, aparte de esta división de reformar, creó su propia iglesia aparte, siendo sacerdote se retiró de la iglesia, luego conoció una monja, también se retiró del convento, se casó con ella, hicieron su nueva iglesia llamada los Luteranos, y hoy por hoy es una iglesia muy importante en el mundo, que tiene como sede principal en Alemania, y tiene alguna comunicación, todavía alguna comunión con la iglesia romana, porque tiene algunas prácticas del hecho católico todavía. Y Lutero usó la imprenta, había nacido la imprenta de Gutenberg, para coger y
timbrar, por decirlo así, varias copias de la Biblia nueva, la Biblia alemana, y la empezó a divulgar, a que la conocieran los ciudadanos que antes no se conocían. Un libro sagrado, un libro misterioso que solamente era para los curas y burgueses medievales. Bueno, por ahí después viene también Juan Calvino, también hace una división interesante en la iglesia, que vale la pena conocerlo más adelante. Viene Enrique VIII en Inglaterra, que también fue un gran revolucionario y creó un nuevo sistema religioso llamado los anglicanos, que en otro espacio lo vamos a profundizar. Bueno, cerrando acá el tema de la imprenta y de las academias, viene también el desarrollo científico, donde se va a falsacionar, es decir, a refutar la teoría del cosmocentrismo frente al heliocentrismo, y esto lo va a presidir Nicolás Copérnico, donde va a defender que el Sol era el centro del universo, teoría que se proyectó en la Edad Media y en la cual interpretaban como si el Sol fuese ese Dios. Van a haber también otros científicos ya en el lado de la biología, de la medicina, que van a empezar a florecer para explicar las nuevas otras teorías. Viene por allí, por ejemplo, Newton con la teoría de la relatividad. Más adelante vienen el origen y el nacimiento de las revoluciones industriales, lo que hoy por hoy ya conocemos en el avance científico. Se van a crear los primeros automóviles, la pólvora, la energía eléctrica, la luz, los primeros experimentos humanos para hacer un poco de estudio de medicina. Es decir, este paso del Renacimiento va a permitir a que el mundo se abra al verdadero conocimiento y al verdadero desarrollo de la razón. Y lo que hoy por hoy, algunos historiadores dicen que el mundo en términos de avance no es lo que es. Seguimos un poco atrasados porque pese a que se superó la idea del teocentrismo de la Edad Media, aún seguimos con un poco de atraso. Y la pregunta que se hacen los historiadores es que ¿qué hubiese pasado si en la Edad Media no hubiese estancado un poco el mundo? Quizá no estaríamos acá, estuviésemos un poco más modernizados. Y no hemos pensado en la quema de la Biblioteca de Alejandría, que según los historiadores allí reposaban grandes fuentes de investigación científica, grandes avances en teorías, y que fueron quemadas por los cristianos porque consideraban la Biblioteca de Alejandría como pagana, y de lo poco que se conservó, de lo poco que quedó, lo que lograron rescatar, es lo que ha permitido las bases fundamentales del desarrollo científico de la modernidad. Entonces también los historiadores hacen la pregunta: ¿qué hubiese pasado si la Biblioteca de Alejandría no se hubiese quemado? No sé, quizá no estaríamos acá, el mundo sería otro. El estilo del Renacimiento entonces se caracteriza como el hombre, como el humanismo, el centro de todos, y a partir de allí este es el que va a emerger toda la construcción filosófica. Todo va a girar en torno al hombre, de allí ya proviene la moral, la ética, la política, la ontología, allí proviene la axiología, la psicología, el socialismo, el psicoanálisis, bueno, todo lo que va a germinar después del Renacimiento. Chicos, con esta introducción espero que quede el panorama abierto y que tengamos ya más o menos una Weltanschauung, una visión de conjunto frente a lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Temas o hechos muy concretos como son el humanismo, la reforma protestante y la revolución científica. Son los tres elementos en los cuales vamos a profundizar para entrar propiamente a otros hechos mucho más estructurados dentro del marco de la modernidad. Queda entonces la pregunta abierta: ¿Dios ha muerto en la modernidad y el nuevo Dios es el hombre? ¿Qué piensan?